Bueno, como decía, soy Cristiano Llenel, director asociado para instituciones financieras de Fitch Ratings. Y lo que vamos a hablar acá es cómo las implicaciones de la IA para instituciones financieras son afectadas, ¿ya? Para entender un poco este panorama más macro, y a través de un estudio, un reporte que emitimos muy recientemente en Fitch, hicimos un estudio, un análisis sectorial a través de un mapa de calor, como puedes ver ahí, ¿ya? Eh, ¿Cómo hicimos esto? Esto fue la recabación de datos e información de más de 400 instituciones financieras clasificadas por Fitch en Estados Unidos, donde se encuentran bancos, instituciones financieras no bancarias y compañías de seguro. Y lo agrupamos en estos 10 sectores que ven al cuadrado izquierdo, ¿ya? Y básicamente, ¿qué queríamos responder? ¿Cuál es la exposición a riesgo de crédito derivado de la inteligencia artificial en estos sectores? Entonces, lo que hicimos es, agrupamos en dos grandes atributos, riesgo de activo y riesgo de modelo de negocio. Muy, muy brevemente, para contextualizar, en riesgo de activos consideramos otorgamiento de préstamos, suscripción de seguros y toda la inversión en inteligencia artificial relacionada con infraestructura y además de sectores expuestos relacionados con la inteligencia artificial. Y por el lado riesgo, modelo de negocio, consideramos cómo la IA puede crear nuevos competidores, nuevos sustitutos y también incorporar el riesgo operativo asociado de esta inteligencia artificial. Y básicamente el resultado, bueno, lo pueden ver acá gráficamente, en los dos cuadrantes en rojo, vamos a hablar de los riesgos altos, por supuesto. Vemos que por el lado activo el mayor riesgo que vimos fue el compañías de desarrollo de negocio, que son por su sigla en inglés las BDC, que básicamente son vehículos legales en Estados Unidos que financian empresas más pequeñas que tienen muy poco acceso al mercado de capitales. ¿Ya? Y por el lado de modelo de negocio, consideramos los gestores patrimoniales como los de riesgo más alto. ¿Ya? Por el lado de BDCs, por la agregación, ¿por qué el riesgo alto? Básicamente porque encontramos que en este sector la exposición básicamente a sectores que sean afectados por la inteligencia artificial, especialmente software, es bastante significativa. De hecho, aproximadamente el 20% de la exposición de este sector, de la cartera de estos sectores, está en exposición en riesgo de software. ¿Ya? Y por el lado de gestión patrimonial, ¿por qué decimos que el modelo de negocio es alto? Es básicamente porque la IA hoy en día está estandarizando muy firmemente todo lo que es la construcción de portafolio, todo lo que es la asignación de activos, el rebalanceo, la liquidación de activos, venta de cartera, y eso está muy fuerte. Entonces, ahora, básicamente, la pregunta es, ¿cómo va a ser el valor agregado acá? ¿Ya? Va a haber una presión de comisiones, y generalmente el valor agregado viene por mayor asesoramiento al cliente, mayor confianza. ¿Ya? Y en términos generales, el sector mayor expuesto al riesgo, sea tanto de activo o modelo de negocio, no es el que más usa la inteligencia artificial, sino el que tiene su activo y su ingreso más expuestos o que son más fácilmente transformados por la inteligencia artificial. Aquí vemos 4 grandes sectores, especialmente en Estados Unidos, que tienen una exposición alta en la inteligencia artificial. Las compañías de desarrollo de negocios, las que vimos recientemente, tienen el mayor riesgo por la concentración en software, aunque nosotros no esperamos un deterioro generalizado en la calidad de activos. Sí. Aún así, vemos algunas presiones de mercado en este sector de compañías de desarrollo de negocios por aumento del spread, caída de precio accionario, liquidaciones, menores flujos. En administradores de inversión, como ven ahí a la derecha, los gestores tradicionales y los gestores alternativos también tienen presiones. Ya para los modelos de distribución y comisiones se les va a comprimir. Y los gestores alternativos tienen una exposición menor y más diversificada que los gestores tradicionales, y su exposición en el segmento software es menos del 10% de sus activos bajo administración. ¿Ya? En temas de banco y seguro, que son sectores más tradicionales,
En Banca Universal y compañía de seguro de vida, nosotros vemos que el riesgo tanto de activo como de modelo de negocio es medio bajo. ¿Por qué? Básicamente porque sus colocaciones y sus carteras de inversiones están bastante diversificadas. ¿Ya? Aquí aparecen riesgos bastante conjuntos entre la banca y compañías de seguros, como riesgos cibernéticos, de gobernanza, riesgos legales, riesgos regulatorios, etc. Y aquí me quiero detener un poco en las compañías de seguros no vida, ¿ya? Aquí hay una oportunidad y también hay una amenaza respecto a la exposición que tienen las compañías de seguros no vida en el gasto de capital o el CAPEX a los hiperescalers o los hiperescaladores, como se dicen. Bueno, los hiperescalers son las grandes compañías tecnológicas que básicamente tienen infraestructura de nueva gran escala. Estamos hablando de Amazon, Microsoft, Meta, etc. ¿Y por qué una oportunidad? Oportunidad porque a medida que se van construyendo estos centros de datos, se van incrementando las primas de las compañías de seguro no vida, ¿ya? Y generalmente la construcción de centros de datos y todas las coberturas asociadas respecto a esta. Pero una amenaza también porque generalmente la localización de estos centros de datos masivos están en zonas que son más delicadas en términos, en forma que pueden afectarse catastróficamente por fenómenos naturales. Entonces, hay también un riesgo y la única manera además de mitigar eso son con soluciones de reaseguro. Y esto lo podemos ver aquí claramente en esta slide, que me gusta mucho mostrarla. Aquí se ve la evolución del gasto de capital o el CAPEX de estos hiperescaladores, tanto Google, Amazon, Facebook y Microsoft. Ahí vemos una tendencia claramente creciente en los últimos 6-7 años. A partir del 2024 crece, llegando al 2025 ya a niveles de 400.000 millones de dólares. Y ya al 2026 se estima que esto podría estar en torno a los 650.000 millones de dólares por estas cuatro grandes. Es bastante significativo pensando que en los primeros 3 trimestres del año pasado, solamente el CAPEX en inteligencia artificial de estos cuatro grandes contribuyó casi a medio punto del PIB acumulado de Estados Unidos en ese periodo. Ahora pasamos a ver un poco los servicios de asesoría, cómo se ven afectados por la disrupción de la IA. Nosotros como Fitch vemos que hay un impacto importante en servicios de asesoría, especialmente servicios de asesoría financiera, que en estricto rigor podrían hasta ser sustituidos por completo por soluciones de la inteligencia artificial y pueden llegar a ser incluso agentes no IA, gente ya no humanos, que la gente tendría que confiar. Claramente es un desafío por muchas cosas. También hay los tres sectores que habíamos visto antes, gestores de patrimonio, gestores de inversión tradicionales y corredores también tienen una importante afectación en términos de que hay menores costos, las construcciones de portafolios son cada vez más estandarizadas, en las corredores se automatizan los procesos de trading y básicamente en líneas generales, con la aplicación de inteligencia artificial, se reducen los costos, hay una tecnología más barata, más escalable y se reducen las comisiones, ¿ya? Y en riesgo operativo es algo que nosotros vemos también en detalle y en general a lo largo de toda la cadena de valor de todas estas instituciones financieras existe obviamente el riesgo operativo de ciberataques, ¿ya? Lo hemos visto en el pasado reciente, y probablemente lo podamos ver después. Pero lo más curioso es que también las mismas instituciones financieras ocupan aplicaciones de inteligencia artificial para reducir la exposición en ataques cibernéticos. Por lo tanto, ahí vamos a ver en el neto cuál va a ser más significativo, ¿ya? También nosotros en Fitch vemos que los beneficios que tiene la inteligencia artificial aún no se materializan del todo, ¿ya? Efectivamente, hay una mejora en la eficiencia, promete escalabilidad y competitividad, pero creemos que no hay un aumento en la rentabilidad estructural por ahora. Incluso si hubiera un ahorro de costo, pensamos que la mayor competencia y la mayor inversión en tecnología de IA va a comprimir básicamente estos márgenes, ¿ya? Y hay varios también dificultades o que podemos decir, hay temas regulatorios detrás, hay temas de gobernanza, temas de cumplimiento y ciberseguridad que también va de alguna manera a comprimir esta mejora en eficiencia. Suma para la raya,
Creemos que más que expandir la rentabilidad, la IA podría convertirse en una condición necesaria básicamente para ser más competitivo en el día de hoy. ¿Ya? Este es un gráfico que me gusta mucho mostrar. Este se construye con el Index RAM AI, que es básicamente un índice que recopila todos los datos de factura y compras de 500.000 empresas norteamericanas asociadas a compras de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces lo que vemos aquí, ¿cuál es la penetración de los negocios en cada uno de estos sectores de suscripciones de pago de modelos de inteligencia artificial y plataforma? Y claramente vemos de últimos 3 años que hay una pendiente creciente y se empina cada vez más la curva ya en el primer trimestre del año pasado, llegando casi a un 75-80% en información y tecnología, que no es novedad, y después en finanzas y seguro. ¿Ya? Ahí sí. Ya, los comentarios finales. Quiero dejarles con 4 puntos que encontramos bastante relevantes y quizás una reflexión. Claramente la IA aumenta los riesgos de activo, la irrupción y todo el proceso operativo. ¿Ya? Y nosotros evaluamos con este mapa de calor que le resumí recientemente que 2 sectores mayormente afectados, esto en el mercado norteamericano, pero básicamente esto se puede ampliar a muchas jurisdicciones, porque no son temas comunes solamente a un tipo de jurisdicción. ¿Ya? Y vimos que las compañías de desarrollo de negocios, que son las BDC y los gestores de patrimonio, son los más vulnerables por ahora. La seguridad de horas de vía y los gestores alternativos todavía presentan una exposición más moderada a estos riesgos. Los beneficios de la IA aún no se materializan, ¿ya? Hay un potencial enorme en esto, pero los ahorros todavía relevantes son limitados, por lo que decía anteriormente, el aumento de la competencia y básicamente las mayores ganancias por esta eficiencia se tienden a reinvertir en mayor inversión en tecnología que a mejorar márgenes. Y por otro lado, la IA no es un factor clave de rating en el corto plazo para nuestra agencia. La adopción todavía es gradual, los resultados crediticios todavía seguirán comandados por factores más tradicionales como flexibilidad financiera, estructura financiera. Y en general la pregunta aquí no es quién adopta primero la inteligencia artificial en las instituciones financieras, ¿ya? Más bien la pregunta es cómo me adapto a la inteligencia artificial de manera que pueda crear valor, pueda gestionar de manera adecuada los riesgos, tener los controles internos adecuados y para adaptarme lo más rápidamente posible antes que el mercado me obligue a mí. Muchas gracias.